Buen día, nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar un problema de ANOVA de un factor al azar. ANOVA es un procedimiento estadístico que permite medir la variabilidad observada en componentes independientes que pueden atribuirse a diferentes causas de interés. Es una técnica estadística para comparar más de dos grupos. En este caso lo usaremos con un solo factor como método para comparar el tratamiento y la variable de estudio o variable de respuesta si es numérica. En el primer modelo utilizaremos métodos y fórmulas para calcular la media aritmética de los datos. En MU utilizaremos 4 métodos para realizar los cálculos. También se realizará una prueba de Dunet para saber si existen diferencias significativas entre los tratamientos. Para el segundo se utilizará también ANOVA y una prueba de Tukey. El planteamiento supone que los datos tienen la misma variancia. Se desean analizar 4 métodos con la finalidad de tratar la dureza total del agua para el consumo humano. Se utilizarán medidas expresadas en gramos sobre litro. Y la pregunta sería, ¿existiría diferencia en la concentración de carbonato de calcio analizada en los 4 tratamientos y el control? Se estimará la media general y la diferencia de los tratamientos. Nuestro objetivo principal es conocer los efectos de los 4 métodos: proceso con cal y soda, intercambio iónico con precipitación in situ y el sistema electrolítico e intercambio iónico combinado. Se utilizarán 5 repeticiones en cada uno de los datos siguientes para comparar las diferencias entre cada una de las muestras. Se desean analizar los efectos de 4 métodos en proceso con cal y soda, intercambio iónico convencional, intercambio iónico con precipitación in situ y sistema electrolítico e intercambio iónico combinado, para tratar la dureza total del agua para el consumo humano. Las medidas están expresadas en gramos sobre litro y se encuentran en un control, utilizando un alfa de 0.05, y se pregunta si existe diferencia en la concentración de carbonato de calcio analizada en los 4 tratamientos y el control. Se estimará la media general y la diferencia de los tratamientos. El modelo general es X igual a la media más T más C. Las suposiciones. Los 5 conjuntos de datos constituyen muestras aleatorias independientes. Cada una de las poblaciones de donde provienen las muestras se distribuye normalmente y cada una de las poblaciones tienen la misma varianza. El nivel de significancia es un alfa de menos de 0.05 y la hipótesis es que la hipótesis nula, la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, igual a la media del tratamiento 3, al del tratamiento 4 e igual a la media del control. Mientras que la hipótesis alterna significa que no todos los tratamientos son iguales, al menos uno es diferente. Realizamos los cálculos con 6 repeticiones en los 4 tratamientos y el control, teniendo un total de repeticiones de 6 y un total global de 30. Realizamos cada uno de los cálculos donde obtuvimos la suma de los datos en cada tratamiento, la suma cuadrada de los datos y la media de cada grupo, teniendo el total de sumatoria de datos de 2814.7, la sumatoria cuadrada de los datos de 281.411.61 y la media global de 93.8233. Como se muestra a continuación, realizamos la sumatoria cuadrada total, en la que obtuvimos que es 17.327.074. La C es igual a 264.082.54, que fue la que utilizamos para calcular la sumatoria cuadrada total.
La sumatoria de los tratamientos, la suma cuadrada de los tratamientos es igual a 8029.639. La sumatoria cuadrada del error es igual a la sumatoria cuadrada total menos la sumatoria cuadrada del tratamiento, siendo esta de 9297.435. A continuación se muestra la tabla de ANOVA, en la que tenemos la fuente de variación, la suma cuadrada, los grados de libertad, cuadrado medio, F calculada, F tabulada y decisión. Para total, su suma cuadrada son 17.327.074. Para el tratamiento, la suma cuadrada son 8.029.639. En el error son 9.297.435, mientras que sus grados de libertad, de un total de 30 datos, los grados de libertad para total son de 29. Tuvimos 5 tratamientos, por lo que el grado de libertad para el tratamiento es de 4. En el error se resta el total menos el tratamiento, teniendo los grados de libertad de 25. Obtuvimos los cuadrados medios correspondientes. Para tratamiento se divide su suma cuadrada entre los grados de libertad, obteniendo 2007.4096. En el error se divide la suma cuadrada entre los grados de libertad, obteniendo 371.8974. Calculamos la F calculada, que sería dividir el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error, obteniendo una F calculada de 5.398. La comparamos con la F de la tabla, que es 3.353, y como es mayor, la decisión es de que se rechaza. Bueno, la regla de decisión, si F calculada es menor a F tabulada, entonces la hipótesis nula no se rechaza. Pero como obtuvimos que 5.39 de la calculada es mayor a 3.35, entonces la hipótesis nula sí se rechaza. Llegamos a la conclusión de que la hipótesis nula se ha rechazado y se concluye que al menos un tratamiento es diferente al grupo de control y por lo tanto al menos un tratamiento produce una concentración de KCO3 distinta. Al existir esta diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos y el control, se realizará la prueba Dunet. En la prueba de comparación múltiple de media utilizamos la Dunet porque se utilizó un grupo de control. Como la hipótesis nula se rechazó, proseguimos esta prueba. Tenemos los datos, tenemos el número de repeticiones de cada una y sus respectivas medias. Con el cuadrado medio de error, grados de libertad de error, vemos que F calculada es mayor a F tabulada y por lo tanto se procede a la prueba a la comparación múltiple de medias. Primero realizamos la comparación para la prueba de 2 colas, en la que se supone que la media del control es igual a la media de los tratamientos. Realizamos las comparaciones de las hipótesis en la primera columna, también la diferencia de las medias, el error estándar que se calculó, la Q calculada para cada uno, que se obtiene dividiendo la diferencia entre el error estándar. Los acomodamos por orden y con eso obtuvimos el valor de P. Del control al tratamiento 2 son 2, del control al tratamiento 3 son 3, del control al tratamiento 4 son 4 y del control al tratamiento 1 son 5. Obtuvimos Q calculada para el control con respecto al tratamiento 2 de 0.58 y una Q tabulada de 2.35 y concluimos que este se acepta. Se acepta la hipótesis nula. En control igual al tratamiento 3, obtuvimos una Q calculada de 1.73
con una Q tabulada de 2.51 y por lo tanto también se acepta. En control con respecto al tratamiento 4, obtuvimos una Q calculada de 2.24 y una Q tabulada de 2.61. También concluimos que se acepta. Y para el control con respecto al tratamiento 1, obtuvimos una Q calculada de 4.22 y una Q tabulada de 2.70. Y por lo tanto concluimos que se rechaza la hipótesis nula. Y aquí se muestran los siguientes resultados. Control con tratamiento 1 se rechaza, mientras que los siguientes se aceptan. En esa siguiente hicimos la prueba de una cola en la que decimos que el control es mayor o igual a los tratamientos. Obtuvimos las Q calculadas anteriores con respecto a las Q tabuladas y aquí se utiliza si el control, obtuvimos que el control es menor a la media del tratamiento 1, su Q calculada es menor a la tabulada, por lo tanto se acepta. En control con respecto al tratamiento 2 es menor, la Q calculada es menor a la tabulada, también llegamos a la conclusión de que se acepta. En la media del control con respecto a la media del tratamiento 3 es menor, su Q calculada es menor a la Q tabulada y también llegamos a la conclusión de que se acepta. En el control con respecto a la media del tratamiento 4 es menor la media, pero la Q calculada es mayor a la Q tabulada, por lo tanto se rechaza. Y aquí mostramos que control con 1 es menor y por lo tanto se fue rechazado. Control con 2 es mayor o igual del mismo modo que control con 3 y con 4. Aquí se muestran los cálculos realizados, cómo sacamos la diferencia de medias. Para el error estándar se divide el cuadrado medio de error. No, es la raíz cuadrada del cuadrado medio de error por 1 sobre 6 más 1 sobre 6. Y nos da 11.134. Obtuvimos también las Q calculadas que mencionamos anteriormente. La conclusión es que existen diferencias significativas en la comparación de medias entre el control y el tratamiento 1. En la prueba de comparación se demostró que el tratamiento 1 tiene una media de concentración de KCO3 superior a la media del control, lo que nos indica que el tratamiento de cal y soda no es efectivo en el ablandamiento de aguas duras con un alfa de 0.05. Problema de ANOVA en diseño de bloques al azar. Para el siguiente caso utilizaremos el método de tabla de ANOVA. El motivo es estudiar el funcionamiento de 4 pesticidas diferentes dentro de 8 días y contabilizar el número de sogotas con la fórmula Abbott. Se tomará en cuenta un alfa de 0.05 con el fin de conocer si existe o no una diferencia entre los productos utilizados. Se realizó un experimento para estudiar el funcionamiento de 4 diferentes pesticidas en el cultivo de arroz. Después de 8 días se contaron el número de sogatas encontradas por día y obtuvimos la siguiente tabla. El modelo a utilizar es X igual a la media más B más T más C. Las suposiciones son que los 4 conjuntos de datos constituyen muestras aleatorias independientes. Cada una de las poblaciones de donde provienen las muestras se distribuye normalmente. Los efectos de bloques y tratamientos son aditivos, es decir, no existe interacción entre los bloques y el tratamiento. El nivel de significancia es 0.05. La hipótesis nula es que la media 1 será igual a la media 2, que asimismo será igual a la media 3 e igual a la media 4.
Nuestra hipótesis alterna es que no todos los tratamientos son iguales, al menos uno presenta una diferencia. Aquí presentamos los cálculos, que es acomodamos los bloques, los 8 bloques, que en este caso son los días, y los 4 tratamientos, obteniendo la suma por tratamiento y la suma por bloque y la suma cuadrada de los tratamientos. Aquí mostramos cómo se obtuvo la suma cuadrada total, que es x cuadrada menos c. La c la obtuvimos al elevar al cuadrado 2298 y dividirlo entre 32, dándonos la sumatoria cuadrada total, un número de 7732.875. La suma cuadrada de tratamiento dándonos un resultado de 4682.125. La suma cuadrada de bloques nos dio un resultado de 459.375. La suma cuadrada de error es el resultado de la suma cuadrada total menos la suma cuadrada de tratamiento menos la suma cuadrada de bloques, que nos da como resultado 2591.375. Aquí presentamos la tabla NOVA, donde están las sumas cuadradas y los grados de libertad respectivos. Obtuvimos los cuadrados medios de tratamiento, que da como resultado 1560.7083, el cuadrado medio de bloque, que es 65.625, el cuadrado medio de error, que sería 123.399, y la F calculada, que en este caso sería 12.648, que al compararla con la F obtenida de las tablas, obtenemos que es mayor y por lo tanto la decisión es que se rechaza la hipótesis nula. Aquí está la discusión. Si F calculada es menor a F tabulada, lo que sería la hipótesis nula no se rechazará. Y si F calculada es mayor a F tabulada, la hipótesis nula será rechazada. En el análisis de tratamientos obtuvimos que la F calculada fue mayor a la F de tablas, por lo tanto, la hipótesis nula es rechazada. Entonces podemos concluir que existe una diferencia significativa al menos en uno de los 4 pesticidas para el insecto zogota. Bueno, como se rechazó la hipótesis nula, tenemos que hacer una comparación múltiple de medias, que nosotros elegimos la de Tukey. Y aquí está en la primera tabla los datos, cómo los separamos por los 4 tratamientos diferentes. Y luego sacamos lo que son las medias de los resultados que nos dieron. Y el NJ, que es la cantidad de bloques que había. Y luego el cuadrado medio de error nos dio 123.399. La comparación de hipótesis nos dio 21, la F calculada es 12.648 y la F tabulada es 4.474. Bueno, aquí en esta otra tabla podemos ver ya cómo estamos comparando cada tratamiento para poder distinguir cuál es la que tiene una diferencia significativa. Aquí podemos ver cómo el primero es el primer tratamiento con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto y el tercero con el cuarto. Aquí vemos las comparaciones de las hipótesis en la primera columna. Luego vemos la diferencia de las medias, la Q tabulada, y gracias a estas dos últimas podemos distinguir si la decisión se rechaza o no. En este caso se rechazó el tratamiento 1, que es igual al tratamiento 3, el tratamiento 2, que es igual al tratamiento 3, y el tratamiento 2, que es igual al tratamiento 4. Aquí se pueden ver también todos los procedimientos que usamos para llegar a esa conclusión de las tablas.
se puede ver primero las comparaciones de las hipótesis, todos los resultados que salieron. Luego se ve la diferencia de las medias, que nos dio 3.93. Y luego aquí abajo es las Q calculadas y cómo las obtuvimos. Ya finalmente en la conclusión podemos decir lo que ya habíamos dicho anteriormente, que el tratamiento 1 y el tratamiento 3 no son iguales, el tratamiento 2 y el tratamiento 3 no son iguales, y el tratamiento 2 y el tratamiento 4 no son iguales. Existe una diferencia significativa entre estos tres tratamientos. Bueno, les damos las gracias por su atención y aquí termina la presentación.